Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel con Cloud Computing. Y vamos a iniciar en este momento con nuestra herramienta de Cloud Computing MongoDB Atlas. Esta es el mecanismo a través del cual desde la nube yo puedo gestionar, crear y administrar bases de datos no SQL de MongoDB. Hay otra herramienta, MongoDB Compass, que es la herramienta local, la cual también vamos a estar utilizando, y es como el cliente a través del cual yo me conecto a esa base de datos. Sin embargo, desde Atlas en la nube también lo puedo hacer. Lo frecuente es usar Compass. Pero vamos a iniciar con esta herramienta en la nube, MongoDB Atlas. Yo ya me registré. Ustedes si quieren pulsen acá en Sign Up y entonces se registran. Sin embargo, yo lo voy a hacer. Yo borré cuál fue. Bueno, yo lo voy a hacer directamente con la herramienta de MongoDB Atlas, pero ya iniciando sesión, porque les repito, ya hice mi registro. Entonces vamos a loguearnos con mi cuenta de Gmail. Digámosle acá Get Started. Esperemos unos segundos. Y yo lo que voy a hacer es decirle Sign In. Repito, si ustedes lo van a hacer, pueden hacerlo con su cuenta de Google o pueden hacerlo con otro correo independiente. Yo ya voy a loguearme, no voy a registrarme. Hago es Sign In, no Sign Up. Y lo hago con mi cuenta de Google. Le doy aquí en este botón de Google, elijo mi herramienta, mi correo electrónico, vermenrainer@gmail. Esperamos unos segundos hasta que se visualice mi interfaz de ambiente en la nube llamada MongoDB Atlas. Aquí ya estamos en mi sesión, en mi ambiente. Lo que sigue, chicos, lo primero es darle clic en esta esquina superior izquierda a esta hojita donde dice View the Organization Home de Atlas. Le doy un clic y entonces a continuación vamos a crear nuestro propio clúster, nuestro propio proyecto para crear la base de datos por primera vez en MongoDB utilizando a Atlas. Y por supuesto lo primero que tenemos que hacer es en este botón New Project ubicado en esta lateral derecho, lo pulsamos para crear nuestro proyecto, le damos un nombre, yo le voy a llamar por ejemplo inventario. Usemos ese nombre para seguir con nuestra secuencia. Le damos el nombre y continuamente, bueno, esto es opcional, añadirle los tags es opcional, yo no lo voy a hacer, simplemente pulso en mi botón Next y aquí nos pide la posibilidad de añadir miembros para fijar permisos. Yo simplemente voy a seguir como el owner y no le voy a configurar más miembros. Entonces prosigo creando el proyecto pulsando el respectivo botón. Esperamos unos segundos y nos aparece ya nuestra interfaz en la que, si podemos observar acá, ya nos aparece ese inventario que creamos. ¿Qué sigue? Crear nuestro clúster en donde va la gestión de la base de datos. Entonces le vamos a dar un clic en crear el clúster y nos va a aparecer unas plantillas a través de las cuales yo elijo qué tipo de cuenta voy a crear en mi Atlas. Lógicamente le vamos a decir la opción de free, entonces es la que seleccionamos, la cual nos dice que es para aprender y explorar MongoDB en un ambiente de la nube. Nos ofrece almacenamiento 512 megabytes, suficiente para los bases de datos, para las colecciones y más exactamente los documentos en nuestras colecciones que vamos a estar gestionando. Es más que suficiente.
Aquí me aparece el botón si lo hago después, no lo vamos a hacer después, lo vamos a hacer de una vez. Entonces bajamos un poco y nos aparece el nombre de nuestro clúster. Borramos ese nombre y vamos a colocar, por ejemplo, inventario cluster. El nombre no interesa, puede ser cualquiera, pero es como para decir que este es el clúster de este proyecto acerca de inventario que estamos creando. Posteriormente se visualizan los proveedores a través de los cuales yo puedo elegir. Estos proveedores son proveedores de MongoDB, no son proveedores directamente nuestros, entonces realmente cualquiera de las opciones da igual, porque esto es de estos proveedores la relación, pero con MongoDB. Yo voy a dejar por defecto el que venía de Amazon Web Services. Seguidamente nos aparece la región, en este caso la región de Virginia, y seguimos bajando, nuevamente nos aparecen los tags de manera opcional para crear una especie de categorización, pero nosotros lo vamos a dejar así tal cual. Procedemos de manera continua a pulsar nuestro botón de crear el deployment. Lo pulsamos. Nos dice acá, bueno, que elijamos un bus para que él verifique que no somos robots. Le vamos a dar en Verify. Y perfecto. Nos aparece ya esta interfaz a través de la cual nosotros vamos ahora sí poder adquirir la connection string, la conexión a la base de datos, y también poder descargar nuestro Mongo Compass. Pero antes tenemos que configurar tanto la IP como el usuario de la base de datos. Entonces él detectó mi IP pública, y es la que por defecto va a dejar, pero ahorita les voy a mostrar cómo podemos cambiar, porque si por ejemplo yo dejo esta IP, si voy a otro lugar diferente del que estoy en este momento e intento acceder a mi MongoDB Atlas, pues no me lo va a permitir y me va a dar inconveniente porque solo queda esta dirección IP. Pero ya les voy a mostrar cómo configuramos para que sea anywhere, de tal manera que puedan ustedes acceder al Atlas desde cualquier lugar del mundo. Por ahora dejémoslo así y vamos a configurarle el usuario. Yo voy a colocarle, por ejemplo, mi usuario Developer Cloud, por decir algo. Y el password, vamos a usar el súper seguro e inamovible password de 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pongámosle 6 como para cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la idea es que lógicamente nos acordemos y pues todos usemos el mismo. Ya luego ustedes si quieren lo pueden cambiar. Entonces mi usuario Developer Cloud y mi password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Procedemos a darle clic en este momento a crear el usuario de bases de datos. Le damos un clic. El password provide es muy débil. Debe tener por lo menos lo que se utiliza para un password. Entonces, digámosle, ¿cómo era el que usábamos en AWS? Ya se me olvidó. Digámosle, sí, la palabra 1 y la palabra 2 y luego los números 1 y 2. ¿Sí? 1, 2, 1 y 2. Si no le ponemos alfanuméricos, vamos a ver si esta ya sobrepasa. Sí, perfecto. La aceptó 1, 2 en letras y finalmente los números 1 y 2. Y perfecto, ya configuramos nuestra IP, nuestro usuario de bases de datos y ahora sí, el método, vamos a escoger el método de conexión, le damos un clic y entonces chicos, podemos conectarnos a nuestro Atlas, a nuestra base de datos no relacional utilizando drivers, pero también hay otras opciones como utilizando a MongoDB Compass, que es de hecho la que vamos a estar utilizando. Sin embargo, es importante saber que también podemos esta opción del shell. Incluso miren la que tenemos acá de Visual Studio Code. Y ojo, también directamente desde Atlas podemos hacerlo. Pero la que vamos a utilizar es Compass. Entonces le damos un clic a Compass y aquí nos va a decir, ok,
El sistema operativo que por defecto él lista es el Macintosh, pero en el caso de ustedes, si usan Linux, si usan Windows, pues le dicen Windows 10, por ejemplo, este fue el que yo utilicé, y descargan a MongoDB Compass. Yo ya lo descargué, por lo tanto, pues no lo voy a repetir, pero eso es lo que tienen que hacer. Darle un clic acá para que se empiece a descargar el Compass. Una vez finalizado este primer paso, es decir, una vez ustedes descarguen al Compass y se abra la interfaz gráfica local de Compass, que repito, Compass es local, es el cliente local para acceder. ¿A quién? A Atlas, que ese sí está en la nube, pero ambos están orientados para bases de datos no relacionales, no SQL, MongoDB. Una vez pasamos este primer paso, seguimos con el segundo, que es realmente el que necesitamos, adquirir nuestra cadena de conexión, nuestro connection script. Entonces fíjense que acá está primero la base de datos más estas letricas, dos puntos, enlace, y primeramente está el usuario de bases de datos. Y luego en dos puntos está mi contraseña, que en este caso, recordemos, 1, 2. Ya luego está la arroba y ahí sí sigue el dato del clúster como tal público. ¿Dónde le voy a dar clic? En esta última de este renglón, estos dos hojitas, le doy un clic indicando que ya me copié mi connection string. Y una vez la copio, simplemente cierro, le digo done. Y ahora sí, vamos a ir a abrir a nuestro compact. Yo ya lo tengo acá, como les digo, no solamente descargado, sino también igualmente instalado. Lo voy a lanzar, lo abro a mi MongoDB Compass, espero unos segundos a que se visualice mi interfaz local de Compass a través de la cual, cliente a través del cual voy a acceder o voy a crear, porque todavía no las he creado, mis bases de datos. Lo que sigue, chicos, es pulsar en este botón para lógicamente añadir una nueva conexión a mi clúster y a mi proyecto inventario que acabo de crear en Atlas. Entonces le doy un clic y aquí me aparece un ejemplo de una connection string. Yo simplemente la sombreo, la borro y voy a pegar mi conexión, mi cadena de conexión que adquirí en mi Atlas. Repito, ¿dónde lo hice? Estábamos acá. Si yo le digo connect y le digo luego compass, esta cadenita que está acá de connection, esta connection string. Entonces yo le di clic acá para copiarla. Ahorita pues ya lo hice simplemente. Entonces voy a regresar a mi compass. Ya puse mi contraseña. Aquí elijo un color para mi conexión, cualquier color. Por ejemplo, yo voy a elegir este amarillo. Y fíjense que él aquí ya ocultó esta información sensible que era nuestra clave. Voy a proceder a guardar esta conexión y a conectarme. Entonces realmente a continuación es donde vamos a verificar si estamos logrando conectarnos a nuestro servicio en Atlas de bases de datos no relacionales. ¿Cómo? Pulsando este botón. Lo pulso, espero unos segundos, Connected to Inventario Cluster y 3, 2, 1, 0. ¡Ay! Mírelo, aquí está. Esta, chicos, es mi base de datos no SQL, ya en presencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ya hay pues dos bases de datos, ¿cierto? La base de datos admin y la base de datos local. Y esta es mi clúster. Yo lo puedo desglosar, como también lo puedo ocultar, y fijémonos acá que hay un más para crear bases de datos. Luego nos encontramos con este botón que es el Open MongoDB Shell. Este es el que vamos a continuación a indagar para manejarlo un poco, para que lo conozcan. Pero la verdad es que pues luego posteriormente vamos a estar simplemente utilizando nuestra interfaz gráfica. Sin embargo, en este primer momento es bueno utilizar ambas interfaces, tanto el shell, que es la consola,
como mi compás, la interfaz gráfica, y vamos haciendo las cosas y que se vayan reflejando en esta interfaz gráfica. Entonces aparece aquí este botón que dice Open MongoDB Shell. Le damos un clic y se va a abrir aquí una pestaña nueva precisamente con mi consola, con mi MongoDB SH, que es mi consola de bases de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer, chicos, es crear nuestra base de datos MongoDB NoSQL. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a decir use. Vamos a crear una base de datos, por ejemplo, de libros, de librería. Entonces yo le voy a decir use librería. Le doy un enter y él inmediatamente me dice, ok, switch to DB librería. Cambié a la base de datos librería. Con el comando, la sentencia chose, mostrar en inglés, show DBs, pues me va a mostrar las bases de datos actuales con las que cuenta. Entonces yo le digo chose DB y él ahí me autocompleta DBS. Si le doy un enter, él me va a mostrar, me va a seguir mostrando que solo tengo estas dos bases de datos, admin y local. En el shell es lo que veo y en mi interfaz gráfica igualmente veo que están solamente estas dos bases. Venga, y entonces esta librería que se supone que yo creé, y de hecho ya estoy en este momento parado en librería, ¿por qué entonces no me aparece la base de datos librería al yo ejecutar el comando showDBs? Muy bien, porque no tiene todavía colecciones esa base de datos. No le hemos creado hasta ahora ninguna colección. Entonces, ¿cómo lo creamos? Recordemos aquí en la teoría que vimos en otro momento, en donde la sintaxis era nombre de la base de datos, punto nombre colección, punto función CRUD. Entonces eso es lo que hay que hacer. Y yo les decía que el nombre de la base de datos, como ya estamos posesionados en librería, entonces yo lo que le digo es DB, indicando que la base de datos es librería. Luego con sintaxis de punto añado la colección como tal. ¿Se acuerdan que por ahí en la teoría decía que si la colección no existía, porque no existe todavía, pero si yo aquí la referencio, él la va a crear? Entonces, bueno, la base de datos se llama librería, por ejemplo, la colección, coloquémosle, por ejemplo, sí, libro, le damos un punto y ahora sí digámosle la función CRUD. Me aparece insert many, insert one. Vamos a empezar con insert one. Como es una función, le coloco paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y lo que vamos a hacer es insertar por primera vez nuestro primer documento. Recordemos que, como la teoría lo decía, es un JSON, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es un JSON, como el que está acá. Y que vemos que está en llaves, corchetes, perdón, de apertura y de cierre. Entonces, estamos dentro de los paréntesis de la función CRUD, pero adentro de esos paréntesis le vamos a decir corchetes de apertura y corchetes de cierre. Y luego ya sabemos que los JSON son parejas llave-valor. Entonces, entre comillas dobles de apertura y de cierre, vamos a dar el nombre de nuestra primer llave. ¿Cuál es la recomendada? Pues el nombre del libro, ¿no? Entonces yo le voy a colocar nombre, me salgo de las llaves, de los corchetes dobles de cierre, coloco los dos puntos y a continuación, envueltos nuevamente en corchetes de apertura, perdón, en comillas dobles de apertura y de cierre, procedo a colocar el nombre como tal del libro que quiero insertar como documento en mi colección de mi base de datos. Entonces, bueno, no sé, digamos Don Quijote, por ejemplo. Don Quijote. Ese es mi primer campo de mi documento. Me muevo después de los corchetes, de las comillas dobles de cierre, inserto una coma, termino mi primera pareja llave valor y voy a seguir con mi siguiente pareja llave valor. Es decir, ya hice un campo que era el campo nombre y le puse su valor, ahora hagamos otro campo, que serían las respectivas columnas en las tablas de bases de datos relacionales. Pero acá se llaman documentos. Entonces,
Vámonos con el siguiente campo, digamos el nombre del libro, el autor. El autor del libro, después de las comillas dobles de cierre, coloco los dos puntos y nuevamente eh, comillas dobles de apertura y de cierre. Y ahora el nombre del autor. Entonces, ¿quién escribió el Don Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Entonces, digámosle Cervantes para agilizar. Y listo, chicos, ya en este momento mi documento tiene ¿cuántos campos? Dos, el nombre y el autor. Entonces yo me vengo para acá, bien al final, al lado derecho del paréntesis de cierre de mi función CRUD insert one. Y entonces ya estoy acá al final, le doy un enter. ¡Ay, perfecto! Perfecto, mis valientes. Entonces aquí tenemos nuestro primer documento ya insertado en la colección libro de la base de datos NoSQL librería. Y si se dan cuenta, él ya me insertó el primer Object ID. Estos Object ID, chicos, como los revisábamos en la teoría, son unique, son valores únicos, irrepetibles. ¿Qué quiere decir que hubiésemos logrado eso? Que si yo vengo ahora a mi interfaz gráfica y en mi clúster, yo en mis punticos despliego el menú contextual y elijo la opción Refresh Database, fijémonos que están solamente dos bases de datos, admin y local. Pero si en mi clúster yo despliego el menú contextual y le digo Refresh Database, ¡ay! Perfecto, entonces ya me acaba de aparecer mi primera base de datos no relacional llamada librería. Si la despliego, si la desgloso, me va a aparecer mi primer documento perteneciente a mi primera colección. Perdón, mi primera colección libro perteneciente a mi primera base de datos librería. Y si a mi colección igual en estos puntitos yo le digo Open in a New Tab, le digo acá Open in a New Tab y se abre mi colección. ¿Y qué vemos acá, chicos? Efectivamente, nuestro primer documento de colección de base de datos librería NoSQL. Y este documento tiene tres campos. El guión de piso ID, que es la llave, y recordemos que es el Object ID, que es el campo que va a distinguir y va a evitar que se duplique esa información. Este Don Quijote pertenece a ese ID. Luego viene la llave nombre con su valor Don Quijote y la llave autor con su valor Cervantes. Entonces, en este momento ya creamos nuestro primer documento de colección de bases de datos. Es más, voy a regresar a mi pestaña del shell y por ejemplo, estamos en librería, ahora sí digámosle Show Collection, aquí está el autocompletado, le doy un enter y mírelo, chicos. Ya me dice que mi base de datos librería ya tiene una colección que se llama ¿cómo? Se llama libros. Y de hecho, como ya lo sabemos, ya tiene un documento que lo insertamos con la función CRUD insert one. Profe Verme, pero le toca a uno meter documentos a las colecciones de las bases de datos NoSQL solamente uno por un registro. No, señores, yo puedo insertar a mi colección varios documentos de manera simultánea. ¿Cómo lo hacemos? Con otra función CRUD que ustedes ya la alcanzaron a ver ahorita, entonces vamos a hacerlo a continuación. Primero le decimos DB, indicando que estamos en la base de datos librería. Luego le decimos libro, que es la colección como tal. Y ahora le decimos insert, pero ya no le decimos insert one, sino que le decimos insert many, paréntesis de apertura y de cierre, porque es una función. Y ojo, como vamos a meter varios JSON, o bueno, por lo menos dos JSON o dos documentos, tenemos que envolverlos, como ustedes lo intuyen, creo yo, en un array. Entonces le colocamos los signos de array de apertura
y de cierre. Y ahora sí, comenzamos con nuestro primer JSON, mi primer campo. Es más, mi primer documento. Es más, hagámoslo así como por pedagogía, saber. Voy a poner una coma y añado el segundo. Bueno, aquí pondré otra coma y añado el tercero, pero hagámoslo con dos. A ver, acá podemos achicar, exacto, listo. Entonces vamos a empezar con el primero. Ya tenemos al Quijote. Entonces vámonos nuevamente, comillas dobles de aperturas y de cierre. Nuevamente voy a utilizar a mi llave nombre. Me salgo después de las comillas dobles de cierre, coloco los dos puntos, nuevamente comillas dobles de apertura y de cierre. Y ahora, bueno, ese fue el Quijote. Ahora coloquemos el Principito. El Principito. Ese es mi primer campo. Ese es mi primer campo. Sigamos acá, después de las comillas dobles de cierre, coloquemos una coma. Ya terminamos la primera pareja llave valor. Vámonos con la segunda pareja llave valor, que era autor, ¿cierto? Entonces, después de la coma, le digo comillas dobles de apertura y de cierre y digámosle autor. Me salgo o me ubico después de las comillas dobles de cierre, agrego dos puntos para indicar que a esta llave su valor es el siguiente, que envuelvo en comillas dobles de apertura y de cierre, y le voy a poner el nombre del autor. Era el nombre del autor del Principito. Recuerdo que era un Saint-Exupéry, algo así. No sé cómo se escribirá, pero creo que era así, Exupéry. Si no, bueno, no pasa nada. Listo, entonces este es el primer documento que tiene dos campos, ¿cierto? Dos parejitas llave valor. Pero la idea era meter no un solo documento, sino dos documentos a la vez. Entonces me voy a mi siguiente JSON y nuevamente vuelvo y le digo, pero ojo acá lo que yo quería mostrarles y lo que hablábamos en la teoría, en la que destacábamos que estas bases de datos no relacionales no están restringidas a un schema, ¿cierto? Recordemos, y yo les comentaba, creo que en MySQL, en MySQL Workbench, cuando uno va a crear una base de datos, realmente lo que le dice es new schema, claro, porque es el esquema. En estas bases de datos hay esa libertad, no está restringido por ese esquema tan obligatorio de que esta cardinalidad y tienen que ser estas filas y estas columnas y estas relaciones y como que todo está de aquí hasta acá. No, aquí hay esa libertad y cada documento que representa cada fila y cada colección puede tener distintos, o cada documento puede tener distintos números de campos con distintos valores y no pasa nada. MongoDB no va a gritar. Entonces, digámosle, por ejemplo, que de este último documento, este tercer documento, yo necesito el nombre, pero el autor no lo necesito. Así tal cual. Entonces yo le digo acá, comillas dobles de apertura y de cierre, le voy a decir mi llave nombre y después de las comillas dobles de cierre vuelvo y le digo dos puntos y nuevamente comillas dobles de apertura y de cierre y pongamos el nombre de Principito, Don Quijote, ayúdenme, otro libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Pero lo que les decía, no voy a colocar pensé que había cometido un error. No voy a colocar el campo autor, sino que mi documento de esa misma colección, se van a dar cuenta que hay documentos con un número de campos distinto a otros documentos que tienen otro número de campos, pero que todos esos documentos son de la misma colección y no pasa nada. La colección lo va a aceptar porque no está sujeta a esos esquemas rígidos de las bases de datos relacionales. Me ubico al final del paréntesis de cierre de mi función CRUD insert many y le doy un enter. ¡Ay, perfecto! Entonces, como pueden observar aquí, chicos, hay dos documentos. En esta operación insertamos dos documentos de manera simultánea, al mismo tiempo.
y MongoDB les asignó dos Object ID distintos a cada uno de mis documentos. Y él aquí me lo está diciendo. Entonces, si yo regreso a mi pestaña de libros, vengo para acá, fíjense que acá aún me aparece un documento, pero yo ya sé que hay dos documentos más, o sea, en total hay tres documentos en mi colección libro. Entonces, vengo aquí y en este botoncito de las llaves girando de Refresh Documents, yo lo pulso y que ven acá, que me aparecen los tres documentos. Y lo que les decía, mi primer documento, ¿cuántos campos tiene? Tres, muy bien. Mi segundo documento, ¿cuántos tiene? Tres. Y mi tercer documento solo tiene dos campos o dos columnas, análogamente hablando con las tablas de las bases de datos relacionales. Entonces fíjense cómo los documentos de las colecciones en las bases de datos no relacionales no están sujetos a ese esquema rígido que las relacionales exigían, sino que acá es como yo necesite. Y por eso se presta no solamente para la distribución en distintas máquinas, sino para lo que conocemos como Big Data. Chicos, ¿ustedes creen que estos gigantes tecnológicos como Amazon, las ventas de Amazon, es el hombre más rico del mundo y la empresa de Amazon vende de todo en el mundo? Perdón, ¿ustedes creen que ellos tienen bases de datos relacionales en MySQL o en Postgres o en algo? No, ellos usan bases de datos no relacionales, porque ese señor tiene como clientes pues al mundo entero. Ese señor maneja terabytes, millones, o sea, los datos que esas herramientas o esos sistemas de información de Amazon gestionan son casi incontables y ellos no podrían estructurarse en un esquema de bases de datos relacional de tablas y filitas y todo tan rígido y la llave primaria y la llave foránea y la cardinalidad muchos a unos y uno a muchos. No, ellos como son tantos datos necesitan esta alternativa de solución como lo es las bases de datos no relacionales. Listo, chicos, eso a manera de nuestra primera introducción, ya mirando como tal las bases de datos relacionales, es perfecta y es suficiente. Si queremos borrar la base de datos, ¿qué hacemos? Le indicamos acá db punto y digámosle drop database. Ahí está. Es una función, lógicamente, entonces le coloco paréntesis de apertura y de cierre. Fíjense, chicos, que el autocompletado no me agrega el paréntesis de apertura y de cierre. Ese me toca manualmente a mí agregarlo. Y si le doy un enter, que me dice, ok, perfecto, drop it, fue borrada. ¿Quién fue borrada? Librería. Si yo vengo acá y le digo refresh databases, ¿qué pasó? Se fue librería. Fue borrada mi base de datos librería. Perfecto, listo, eso era todo. La idea es que pues no lo borren, realmente no es necesario. Repito que esta alternativa, como se dieron ustedes cuenta, no facilitamos pues ninguna tarjeta de crédito, entonces no tenemos ningún riesgo de una cobranza y además porque elegimos la base de la plantilla de free. De igual manera, si ustedes quisieran borrar, vamos aquí a la hojita y entonces aquí nos va a aparecer nuestro clúster que creamos, es el de inventario, pero fíjense, chicos, que el botón de borrar me dice this project cannot be deleted if there are active cluster or has enabled backup, Es decir, que el clúster aquí está funcionando. Entonces, digámosle acá, voy a entrar a inventario y aquí dice cluster, le doy clic en cluster y si vamos acá en edit config, le doy un clic acá y no era por acá. Yo sé que en cluster, o sea, para que me permita borrar, yo tengo que venir a cluster y decirle acá
el verbo era como apagarla. Terminate el clúster. Se termina el clúster. Y cuando el clúster se termina, ahí sí van ustedes a la base de datos y la borran. Digámosle acá, inventario clúster. Inventario clúster. Si le dice, mírelo aquí, perfecto. Entonces yo le digo, no lo voy a hacer yo, pero en caso de que quieran ustedes borrarla, le vienen al clúster y le dicen terminate. Lo borran. Entonces ya cuando el clúster esté desasociado, ahí sí pueden ir aquí a la hojita de Atlas y vienen y ya aquí les va a aparecer el botón de borrar, la canequita de borrar activa, y simplemente le dan un clic, escriben, les va a decir que escriban la palabra y escriben ustedes inventario y listo, la borro. Pero no pasa nada. Este astronautas yo lo creé en el 2023, es decir, tiene 2 años y pues nunca me ha llegado cobranza. De hecho, yo tengo otras 2 cuentas de otras 2 organizaciones en las que programé allá, y allá están todavía y no pasa nada. Obviamente porque tenemos la plantilla free. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y espero que hayan sido introducidos. ¿Cómo les pareció MongoDB? Es una alternativa de solución en la actualidad realmente imprescindible conocerla. Entonces vamos a hacer otro poquito de avances en esta base de datos, pero lógicamente para ir a nuestro proyecto de Node.js, crear uno en Node.js, vamos a hacer una autenticación para finalizar, pero ese Node.js se va a conectar el proyecto a esa una base de datos, ya es no relacional, ya no a MySQL relacional, sino a MongoDB no relacional. No siendo más, mis estimados estudiantes, muchísimas gracias por su amable atención y que mi Dios les super bendiga.